amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe McGaha. En 1973, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para negociar el precio del barril de petróleo en dólares a cambio de armas y protección militar, lo cual significó que a partir de ese día el petrodólar se convirtió en la moneda más poderosa del mundo. Yo soy Fernando Gerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Gracias, Fernando. Hoy tenemos con nosotros un gran invitado, el ex candidato de la presidencia chilena, el economista Bernardo Jabalquinto. Bienvenido, Bernardo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder conversar con ustedes que tienen este programa que realmente es un poquito más abierto dado a lo que he ido escuchando el programa, que realmente existe un problema de libertad de prensa no solamente en los Estados Unidos, sino que también en muchas partes del mundo, y controlando la información, controlan simplemente las decisiones de los ciudadanos, que es sumamente importante. Dicho eso, yo quisiera comentarles un poco de que cada día las estadísticas demuestran que hay menos economistas en el mundo. De hecho, hay un 5,2% por ciento de economistas en Estados Unidos y un 0,3% de economistas a nivel global. ¿Qué es lo que significa eso? Es que generalmente los economistas, nosotros manejamos mucha información para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que están haciendo las autoridades del mundo? Es justamente que nosotros no tengamos tanta exposición, porque como sabemos tanto, vamos a darle mucha información a las personas, y como aquí el rico es tan greedy, no sé cómo se traduce eso, porque les tengo que recordar de que nací en Estados Unidos, Sí. tengo doble nacionalidad, y por ello es importante entender de que el tema de la economía sí es importante, porque la gente rica se hace más rica porque como la gente no entiende de economía, toman decisiones basadas en especulaciones y falta de información. Y eso es extremadamente grave, porque no le dan oportunidades a las personas para poder tomar buenas decisiones y también abrirles un poco la mente para poder invertir. Porque cuando tú ves en la televisión, en CNN o en Fox o en cualquier noticiario de temas económicos o financieros en la televisión, y tú ves las flechas del stock exchange que van hacia abajo, todos dicen, oh Dios mío, estamos en una situación mala, y es lo contrario. Cuando caen las flechas es justamente cuando uno tiene que comprar acciones porque están más baratas. Entonces, lo que importa es que eso es importante. Yo creo que todas las universidades deberían enseñarles en los cursos a todo el mundo algo de economía para que puedan tomar decisiones, porque esa es la base. O sea, si tú no entiendes economía, no vas a entender cómo hacer buenos negocios, no vas a entender cómo poder hacer grandes negocios, o no vas a poder entender cómo decir, cómo puedo salir adelante yo solo, entendiendo algo que es tan básico, que es lo que mueve el mundo. Sí, sí. Entonces, aquí hay un tema que viene de hace muchos años atrás, estoy hablando de miles de años atrás, que ya las escuelas filosóficas hablaban del pensamiento liberal y el pensamiento conservador.
Entonces, a través de la historia, los he escuchado a ustedes con mucha detención para poder fundamentar algunas cosas. Cuando Karl Marx, que sí es cierto, era una persona de mucho dinero, lo que uno tiene que comprender es de que el marxismo nace por un tema que es fundamental, que es la revolución industrial, donde se explotaba a los niños de 5 años que trabajaban en las mineras de carbón, y etcétera, y las mujeres, y todo el mundo era muy mal pagado, y los grandes inversionistas o capitalistas se hacían millonarios, mientras las otras personas trabajaban bajo la lluvia sin ninguna protección. Entonces viene este señor Karl Marx y él dice, un momento, espérese, yo creo que no está funcionando el capitalismo de la forma que corresponde, porque él se basa en el capitalismo de Adam Smith, que habla de que el capitalismo es bueno. Adam Smith, antes de escribir La riqueza de las naciones, escribe un libro que se llama La economía del bien común. Y ese libro, nadie habla de ese libro. Entonces, lo que quiero decir es de que cuando hablamos de economía, hay tres escuelas de pensamiento fundamentales, que es la conservadora, que viene de Adam Smith, la escuela monetaria, las políticas monetarias, digamos, del Banco Central, que la sube y baja las tasas de interés. La Universidad de Chicago se representa con los republicanos y ellos lo único que les interesa es la maximización de utilidades y el resto no le interesa absolutamente nada. Entonces viene en la Gran Depresión de los años 29, ingresa otro economista que él habla que hay que intervenir el Estado. El Estado tiene que, la única forma de salvar Estados Unidos, básicamente, es a través de políticas fiscales. Es decir, la escuela capitalista o conservadora habla de que las políticas monetarias son las que van a salvar, digamos, a los países. Cuando viene la Gran Depresión, ellos dicen, no, la única forma de resolver esto es crear empleo a través del sector público, y empiezan a construir carreteras, escuelas, y Estados Unidos se vuelve a recuperar. Pero antes de que viniera la Gran Depresión, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay unos señores congresistas en Estados Unidos que tenían grandes plantaciones de algodón, y como estaban trayendo mucho algodón de la India a Estados Unidos, se les ocurre la brillante idea de subir las tasas arancelarias, y eso hace que el país se cierre cuando Estados Unidos es una economía extremadamente abierta. Y al ser tan proteccionista y al subir la tasa de interés, la economía se cierra porque todo el mundo era interdependiente con Estados Unidos, y al crear esta interdependencia y al cerrarla, Estados Unidos se va, digamos, al hoyo y viene la Gran Depresión. Entonces, esa historia la gente no las conoce, pero la realidad es esa, que Estados Unidos, siendo una economía, por ejemplo, que era abierta, entonces la pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de economía tiene Estados Unidos? Por ejemplo, ¿ustedes saben, viviendo en Estados Unidos, qué tipo de economía tienen? Yo no, yo sé que básicamente, como usted dijo recientemente en una cosa que nos mandó, que sí que va en ciclos, se nota eso, que va arriba y abajo, pero en términos de economía me parece que dependemos muchísimo de productos que vienen del extranjero, que ya no tenemos fábricas como teníamos hace 50 años.
no se fabrica casi nada aquí. Inventamos cosas, tenemos empresas de tecnología, pero hasta estas empresas como Apple tienen sus fábricas en Irlanda, en otros países, en China, donde se puede hacerlo a un costo mucho menor. Pero eso también yo creo que afecta a nuestra economía, porque luego no hay trabajo para gente que trabajaría en esas fábricas y encima estamos dependiendo de otros países, específicamente China, para productos que nosotros podríamos estar fabricando nosotros mismos para nuestra propia población y también para vender al mundo. Y me Bueno, parece que sí, venga. no, yo si me permites, por eso hice esta introducción, ¿no? Porque yo no soy economista, pero sí reconozco que Estados Unidos, su economía la basa en el valor que le da el dólar. O sea, es en el valor que tiene internacionalmente el dólar, ¿no? Entonces, fue el presidente Nixon quien llegó a ese acuerdo con los países árabes y ahí nació el petrodólar. Y como todos los países, porque en aquel entonces Arabia Saudita estaba produciendo el 70% del petróleo que se producía en el mundo, entonces fue un gran paso, ¿no? Y 3 años después, los países de la OPEC se unieron a ese acuerdo y bueno, pues el dólar se convirtió en la moneda más fuerte. Dejamos atrás el gold standard, el estándar del oro, y nos convertimos simplemente en una nación que imprime billetes. Dejamos la industria de lado, la empezamos a mandar fuera y siempre, desde entonces, hemos vivido de lo que la gente interpreta que vale el dólar. Y por eso, cada vez que tenemos problemas económicos, pues bueno, vamos a seguir imprimiendo billetes. Pero yo creo que además todo eso se va a acabar. Bueno, por eso les hacía la pregunta, porque, bueno, Estados Unidos fue uno de los primeros países que implementó lo que es una economía mixta de mercado porque mezcla las políticas monetarias junto con las fiscales y mantiene un equilibrio. Y por eso que se ha seguido siendo predominante en el mundo entero, porque siempre cuando no están funcionando las políticas monetarias, que son las políticas del Banco Central, que sube y baja la tasa de interés, entonces entra el Estado a crear que el país siga creciendo. Entonces, si nosotros pensamos en el mundo, ¿quiénes son los países que tienen economías libres de mercado? Son 5 en el planeta y que tienen un banco central que es autónomo y que no tiene absolutamente ninguna injerencia del Estado para que tome las decisiones, que es lo que ocurre en el resto del mundo. Una de ellas es las Naciones, o sea, el Reino Unido. La segunda fue Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea y Chile. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú buscas en los índices, porque la economía no miente, porque la economía habla solamente en números, nosotros hablamos en números, el resto es música para nosotros. Entonces, lo que importa es de que nosotros estamos constantemente viendo que está Canadá como uno de los mejores países más estables en el mundo para poder invertir. Después viene Estados Unidos y después viene Chile, que es el primero en toda Latinoamérica. A pesar de todos los problemas políticos, porque aquí cuando ingresa la política y se mete en temas económicos, porque los políticos no entienden de economía, como estaba diciendo inicialmente, que es un desastre. Entonces, y sobre el tema del petrodólar, no se olviden que existió un acuerdo y una reunión después de la Segunda Guerra Mundial, donde vino los acuerdos de Bretton Woods, donde se juntaron todas las personas, se creó el Plan Marshall para reconstruir Europa, y también está el general MacArthur para poder sacar a Japón del desarrollo, porque Estados Unidos se encontró solo en el mundo siendo una superpotencia y el motor de la economía es la competencia. Si Estados Unidos está solo, ¿con quién competía? Ellos pensaban, digamos, hacia el futuro, en esa época. Entonces dijeron, vamos a
a dejar que el general MacArthur como gobernador para transferir tecnología de Estados Unidos a Japón, y ellos se convirtieron en una de las naciones más innovadoras del planeta. Y teníamos que crear otra fuente de competencia, y fue a través de una unión de minería, digamos, en Europa. Después vino un acuerdo de una unión y finalmente un acuerdo económico que salió el euro. Entonces existían tres monedas: el yuan, el dólar y el euro. Y en eso querían basar ellos, porque la idea principal era que se tratara de que simplemente existieran, porque con 200 y tantos países el intercambio comercial iba a ser tan desgastador, que para facilitar el comercio internacional dijeron: con tres monedas basta y sobra. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, Japón fue tan innovador, y la forma de vida de ellos no se basa en la competencia, porque ellos siempre estuvieron protegidos por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y se quedaron pegados. Acuérdense que Japón estuvo con un crecimiento cero, pero por muchos años, y perdió la competitividad, pero ellos siguen creando porque Estados Unidos los subsidia, los ayuda, también como Israel. Entonces, son los dos países que ellos protegen, sumamente, digamos, con respecto al resto del planeta. Pero ¿qué pasó cuando ellos se dieron cuenta que no podían tener competencia grande? Cuando Inglaterra tiene que devolver a China Hong Kong, bueno, los Estados Unidos dijo: bueno, aquí nosotros vamos a tener que otra vez crear una solución, porque necesitamos Estados Unidos, el consumidor es un consumidor informado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Empezar desde esa época a inyectar dinero en China. Y empezaron a llevarse las multinacionales a China, para que exista un corredor que se llama de Hong Kong a Shanghái, donde está la Ford, están todas las grandes compañías norteamericanas allá. Pero ellos tienen exactamente los mismos estándares que tienen en Estados Unidos, para que, para que los productos que se hagan en ese corredor puedan ingresar a Japón, a China, perdón, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, porque son de alta calidad. El resto de los productos que existen en China son de muy baja calidad, que llegan a Chile, por ejemplo. En Chile la gente es tan pobre, el estándar de vida es tan bajo, que ellos no tienen el mismo poder adquisitivo que tienen ustedes en Estados Unidos, y eso hace que a nosotros nos tiren toda la basura, y tú metes una t-shirt o una polera a la lavadora. Lavadora. Exacto, y se desintegra a los 2 días. En cambio, tú metes una lavadora creada en China, que se vende en Estados Unidos, la puedes usar para el resto de tu vida. Entonces, te das cuenta que aquí hay varios temas de que uno tiene que ir tomando en consideración, porque es sumamente importante entender de que el motor de la economía es justamente la competencia. Entonces, si cuando hablamos que los conservadores quieren hacer a un país proteccionista, podemos caer en un default como lo que ocurrió en los años 29, Sí, sí. y podemos caer en una gran recesión económica, que estuvimos casi al borde en este minuto, de que todos los países del planeta, dado a la ruptura de relaciones con China, se crearon hace varios años atrás, y eso empezó a crear una recesión económica a nivel global, y los efectos los estamos viendo nosotros ahora. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿será bueno de que Estados Unidos sea tan proteccionista? Y en vez de ser proteccionista, no mejor sería bueno de que siguiéramos siendo colaborativos con todos los países del mundo, para que todos tengamos opciones de salir adelante. Entonces,
yo creo que entendiendo estas bases que son extremadamente importantes, es uno de los puntos que la gente tiene que entender. Los liberales están siempre controlando al modelo capitalista per se, porque el capitalismo, eh, las externalidades que le llamamos nosotros los economistas, no se preocupan. Las externalidades son la salud, medio ambiente, educación, etc. Si los liberales no están preocupados de que esas cosas funcionen, entonces el sistema de salud, olvídate, no existiría, no existiría la educación, no existiría nada, porque ellos están preocupados de ganar dinero y llenarse los bolsillos y hasta luego. Entonces, los conservadores generalmente están preocupados de llenarse su dinero de bolsillo, los multinacionales, la gente muy rica, y que yo los he escuchado a ustedes que hablan de que gente multimillonaria les interesa su bolsillo ya, y no se preocupan del pueblo, y es verdad. ¿Ok? Sí. Y los liberales generalmente están preocupados de los problemas domésticos. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte, digamos, más filosófica de entender lo conservador con lo liberal. Entonces, si uno hace una pregunta a las personas, si tú eres conservador y no aceptas el divorcio, por ejemplo, entonces ya no eres conservador, eres liberal, ¿correcto? Si tú eres conservador y no aceptas, no sé, a la gente que tiene sus propias ideas de identificarse como ellos quieran, entonces tampoco eres liberador, el conservador. Si tú aceptas, por ejemplo, el exterminio de los judíos, entonces tampoco eres conservador, eres liberal, porque el liberal es el que está pensando, digamos, en el capital humano, en las personas, en los derechos humanos y todo ese tipo de cosas que se hablan, pero que no las consideramos. Y los liberales están siempre pensando en la educación, en que la gente no llegue a extremos tan altos de riqueza, porque no están compartiendo la riqueza para que venga el trickle down Eso es lo economy, que que iba a se, decir, sí, lo de Reagan, the trickle down theory, Reaganism, así se llamaba, ¿no? Algo así. exactamente. Reaganomics, Reaganomics. Sí, sí, Justamente te das cuenta porque va a depender de cada sí, líder la decisión. O sea, eh, acuérdate que fue pero tan inteligente Reagan que logró derrumbar a la ex Unión Soviética. sí, sí. ¿Ok? Y eso para mí es extremadamente grandioso. Pero ¿qué pasa con los distintos formas de liderar en Estados Unidos? O sea, si tú te fijas en la historia de Estados Unidos, hay un presidente que tenía un doctorado y todos los otros son abogados. Entonces, los abogados, ¿qué es lo que hacen los abogados? Los Hablar. abogados, Nosotros saben hablar muchísimo y hacer promesas. claro, o llegan a negociar, digamos, para poder llegar a un punto intermedio, pero es justamente lo que ocurre aquí en Chile. Todos saben de economía, todos le preguntas a un médico, a un periodista, todos hablan de economía, pero en Chile no existe la carrera de economía en sí. Cuando nosotros tuvimos el gobierno de Pinochet, él eliminó la economía y creó una carrera que se llama ingeniería comercial. O sea, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que es eso? O sea, en Estados Unidos es Business Administration o Economics. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurrió en Chile? Que Chile se convirtió en un país en el cual ayudó a que
las grandes fortunas pasaran de unas manos a otras que solamente se interesaban en ganar dinero y no preocuparse de la ciudadanía. Y por eso que tuvimos un estallido social que casi terminó en una guerra civil en el 2018, hace poco tiempo atrás. Y eso no es bueno, porque uno tiene que ir pensando de que toda la gente que va creciendo y cada día que la población va aumentando, ellos saben, ya la gente hoy día con la cantidad de información que tú encuentras en internet, cuando vino la pandemia la gente se tuvo que reinventar, tuvo que empezar a hacer clases, recibir clases a través de estos medios, que justamente nosotros tenemos la capacidad hoy de estar comunicándome. Imagínense ustedes en distintos lugares del mundo y yo acá en Santiago de Chile. O sea, eso es un cambio revolucionario para todo lo que viene, sin nombrar la inteligencia artificial, que es otro tema Sí, sí, fundamental, sí, sí, desde que, luego. que nos va a cambiar, digamos, muchos temas. Y tampoco estamos pensando en la economía espacial, no estamos pensando en la economía satelital, y todo lo que está y lo que nos va a llevar, digamos, a un futuro en el cual todas las políticas y todas las cosas que se hagan van a ser políticas a la medida justamente para poder ir manejando cómo van los trends o no sé cómo se dice, tú que Las eres modas, más... ¿Ah? las modas. Claro, exactamente. El camino que tenemos que ir siguiendo para hacer las cosas como corresponde. Entonces, Elon Musk es una persona, yo la encuentro brillante, porque él dice, bueno, si la NASA, que pertenece al sector público, no funciona, entonces, bueno, el sector privado tiene que entrar. Y ahí comienza nuevamente la competencia, que es lo que nosotros necesitamos para que estas cosas se muevan y sean de un uso para todos nosotros y que nos beneficien a todos. Fíjate que nosotros tuvimos una reunión hace pocos días atrás con Sunita Gandhi, que es la promotora de los colegios Montessori, y bueno, nieta de Mahatma Gandhi, y lo que ellos quieren hacer es democratizar la educación para todo el mundo, o sea, que la educación sea gratis, justamente para que no ocurra lo que está ocurriendo a nivel global el día de hoy, en que la gente está tan desinformada y no sabe realmente tomar ninguna decisión, entonces es difícil que si tú no tienes información, bueno, information is power, como se dice en Estados Unidos, entonces si tú no tienes información, vas a tomar siempre decisiones con incertidumbre, con, con va a ver las cosas grises, no te vas a atrever y al final eso termina en fracaso. Entonces, si tú no das las herramientas a las personas para que puedan tomar buenas decisiones, generalmente todo termina yéndose a lo que creemos y Sí, no es a lo que es el real. Bueno, Bernardo, yo si les me... tomé este tiempo, Sí, solamente para explicarle, conozcan un poco de mí, sepan mi forma de pensar y ahora les cedo la palabra a ustedes, disparen, yo no, disparo no, de no, regreso. simplemente yo quería sobre todo lo que has dicho, yo como profesor me doy cuenta que la educación tiene un valor indiscutible para una nación, ¿no? O sea, cuanto más preparada está su país, la nación pues tiene más posibilidades de sobrevivir en este mundo que tenemos hoy en día, ¿no? Y me doy cuenta como profesor que el nivel de educación cada vez es más bajo. Lo que tú comentabas al principio, de que bueno, deberían de enseñar economía en los colegios, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque yo creo que el sistema de educación está obsoleto. Yo creo que lo que estamos enseñando a nuestros hijos hoy en día es lo que pensamos que es
bueno para ellos, pero a lo mejor no estamos mirando en un futuro. Yo tengo muchos estudiantes aquí en Estados Unidos que no sabían cómo abrir una cuenta bancaria. Cuando les preguntaban qué era, si les podían dar en la empresa que les contrataba el número routing o les podían dar el número de cuenta, no sabían ni cómo encontrarlo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso son cosas básicas y es bastante importante. Eh, También estabas comentando de la competencia y yo creo que sí, la competencia es buena porque ayuda a lo mejor a estabilizar y bajar los precios. Lo que pasa que yo me doy cuenta, y esto es una observación mía, de que esa competencia lo que hace es que las empresas lo que hacen es bajar la calidad del producto. O sea, no es que para competir con otra empresa digan, no, vamos a hacer un mejor producto, lo vamos a ofrecer a mejor precio, sino que lo que hacen es bajar la calidad y se valen de lo que para mí ha sido la peor cosa que nos ha pasado en el mundo, que se llama marketing, que es un grupo de señores que lo único que hacen es utilizar sus estudios y sus herramientas para venderte algo y decirte que es mejor de lo que realmente es, ¿no? Hombre, Entonces, estás hablando de mí. entonces yo no sé, y luego también estabas hablando de greedy, que es avaricioso, y yo me doy cuenta que, claro, exactamente es lo que pasa, que los empresarios que saben cómo utilizar la economía a su favor, pues claro, están creando monopolios, que es lo que tenemos hoy en día, y parece que es Monopolios que y oligopolios. exacto, y parece que nunca es suficiente, o sea, parece que es una enfermedad, ¿no? O sea, que cada día tienes que tener más y más y más, y luego ya no es el dinero, sino que también es el poder. O sea, ya las empresas de publicidad mismas que están metidas en la dirección de países. O sea, Mira, voy a aclarar el tema de que tú hablaste de esto de la calidad, porque eh, la escuela de Chicago lo que te enseña a ti es la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos. Esos son su moto, su dilema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú haces reducción de costo en las empresas, lo primero que haces es despedir a los trabajadores o hacer un layoff, que es lo más fácil. ¿Ok? En cambio, Japón, ¿qué es lo que hace cuando hablan de reducción de costo? Ellos invierten dinero en mejorar los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrifican la calidad. Cuando tú despides a los trabajadores, tú lo que haces es dejar menos mano de obra, capital humano, para poder no sacrificar la calidad. Y si tú tienes menos gente para hacer el mismo producto, obviamente que si tú despides, la calidad baja. Entonces estás sumamente en lo cierto en eso. Después viene la parte, digamos, de la maximización de utilidades, que si uno lo hace de una forma inteligente, tú tienes que reinvertir las utilidades de tu empresa en agregar valor a tu empresa, que es lo que te mantiene a través del tiempo. Y eso lo saben ellos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero ellos creen que ganan más dinero despidiendo a los trabajadores, porque en vez de despedirlos, deberían invertir en hacer los procesos más eficientes, porque no sacrifican la calidad, y la gente sigue siendo leal a tu empresa. Entonces, reinviertes el dinero en tu empresa y en el valor agregado. Acuérdate que valor agregado es la suma de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Eso es valor agregado. Y los japoneses hacen muy buen trabajo justamente con estos aparatitos que se llaman celulares, ¿ya? Tú hoy dependes del celular para hacer las transacciones bancarias, para hacer todas las cosas, sacas fotos, ves televisión, la noticia, o sea, hasta puedes tener clases a través del celular. Y al final de todo esto es de que
tú pones un margen si tú tienes la cantidad de dinero de la rentabilidad que la estás reinvirtiendo, digamos, a las empresas, los precios los puedes manejar de una manera equitativa, porque así no se crea la competencia desleal que existe en muchas partes del mundo. Porque si tú sabes, digamos, que tienes un margen de bajar y subir los precios de acuerdo a las tendencias del mercado, puedes competir de una forma ética, como lo que sí ustedes hablaban allá. ¿Ok? Entonces, si nosotros no entendemos digamos, triángulo que es valor agregado, costos y precios, son los pilares fundamentales de los negocios correctos, porque lo más importante es que tú le pagues bien a tus trabajadores. Y mientras no le pagues bien a tus trabajadores, está ocurriendo la debacle que está pasando en Estados Unidos, porque lo único que les interesa a los empresarios es ganar dinero a costa de la gente que vive como esclavos trabajando para estos señores que apenas lo único que hacen es sobrevivir para poder mantenerse con los altos costos de estándar de vida que existe en Estados Unidos. Pero ¿no crees que hay una intencionalidad detrás de todo esto? Porque de los poderosos, porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, yo me acuerdo de mi madre cuando era pequeño, me decía, estudia, estudia, que si no vas a acabar de basurero, y con perdón a los basureros, pero Te ganas mucha ella es, pasta. es siempre lo que me decía, ¿no? Sí. Y sin embargo, hoy en día la gente que tiene una titulación, por lo menos aquí en Estados Unidos, tiene una deuda impresionante por pagar. Así es. Hay escasez de puestos profesionales para ellos, no están tan remunerados y sin embargo a mí se me estropea una tubería en casa y tengo que llamar a alguien para que venga y me cobra $400 por venir. O sea, Exacto. realmente lo que son oficios hoy en día están ganando muchísimo más y parece que esto es como que lo ha empujado de alguna manera el gobierno y lo que estás haciendo consecuentemente es lo que hablábamos antes, ¿no? Que en vez Ahí de tener está, una población inteligente, es la palabra clave que tú dijiste, ¿me entiendes? O sea, las autoridades, tanto públicas como privadas, hoy están, digamos, están unidas justamente por eso. Hoy, si tú te fijas en el Congreso de Estados Unidos, ¿tú crees que esa gente sabe la realidad de las personas? Acuérdate que hace tiempo atrás hubo un tornado gigantesco en New Orleans y el presidente ni siquiera fue a ver qué es lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto, tanto los republicanos, o sea, los conservadores y los liberales, no quiero dar nombres porque no me interesa, pero sí yo creo que hay una colusión entre ellos que no les interesa. Ellos están preocupados de ganar dinero o mantenerse el más tiempo posible en el Congreso o en la Cámara de Representantes, pero francamente yo no creo que en ninguna parte del mundo en este momento, y por eso que existe un tan descontento a nivel global, no solamente en Estados Unidos. La gente está fastidiada de los políticos. Sí, Entonces, porque son falsos y la verdad es que no les importa lo que quiere ni lo que pide el pueblo, porque muchísimas veces se nota por las encuestas lo que dicen que es importante para la población, que más que nada es un trabajo que paga bien, un futuro para los hijos, paz y cosas así, y les da igual, votan a favor de cosas que de verdad causan daños yo, muchísimos. yo escribí esta semana una carta al senador Tim Scott por Carolina del Sur, a quien tengo en gran estima y bastante respeto. Y le escribí una carta y en la carta, entre todos los temas que hablaba, yo le contaba sobre un antepasado mío, Benjamin Gerard, que en la época, en la Guerra de la Revolución, él fue capturado por los ingleses y un montón de soldados. Y él era un hombre muy rico y ofreció todas sus posesiones y riqueza
a cambio de que liberaran a estos soldados. Y eso no lo hace un político de hoy en día. Los políticos de antes tenían unos ideales. Hoy parece que entras en Washington y da igual si eres de la izquierda, de la derecha, da exactamente igual de donde seas. Parece que es que todos van uniformados con el mismo uniforme, ¿no? Y para eso tienen todos los lobbies aquí en Washington, que son los que están llevando el dinero a toda esta gente, enriqueciendo y decidiendo, bueno, pues cómo van a ser las leyes. Sí, Correcto. lo del, como la energía verde es algo de que se está hablando bastante. Estamos hablando del cambio climático antes que empezáramos ese episodio. Yo creo en el cambio climático, se nota que por todo el mundo está cambiando, pero me parece que algo de las nuevas empresas que surgen de solar o de cualquier otra cosa son hasta cierto, o coches eléctricos, por ejemplo, son hasta cierto punto una estafa, porque básicamente están subvencionando a esas empresas, pero esas empresas no están resolviendo el problema, porque como coches eléctricos son básicamente pilas o baterías grandes, y cuando se desgastan no se puede echarlo a la basura porque es como una pila, es algo peligroso. Y también para hacerlas hay que esclavizar a gente en el tercer mundo, porque ellos tienen que recoger los minerales, el cobalto, el litio, todo eso. Así que, ¿hasta qué punto estamos ayudando? Me parece que no es mejorar al medio ambiente ni tampoco a la economía, solamente mover dinero de un lado a otro. Y Así es, sí, exacto. exactamente. Bernardo, yo te quería preguntar, yo, como ya he dicho, no soy economista, pero yo he visto que la inflación aquí en Estados Unidos en junio estaba en un 9,1, ahora dicen que está en un 4,93. Y bueno, según la regla del 72, si la inflación es ahora mismo de 4,93, quizá tardaríamos, a lo mejor, no soy, una vez más, no soy economista, tardaríamos 10 años a lo mejor en equilibrarla, ¿no? Y quiere Mira, decir que sí. una vez que la inflación comienza, no la vuelves a bajar. ¿Ok? Esa es la regla número uno en economía. Subieron los precios y los empresarios jamás van a volver a bajar los precios porque van a perder dinero. Entonces, yo no creo en las estadísticas que te dan los institutos o la información oficial, porque no es cierto. No creo que el desempleo sea el que corresponde, no creo que la inflación sea la que corresponde, no creo que la tasa de interés es la que corresponde, porque ya no existe la ética y la transparencia que existía antiguamente en nuestros países. Yo digo, yo digo Chile, que de ser un país extremadamente ético y correcto, y que era un modelo, digamos, para todo el resto de los países de Latinoamérica, Chile se derrumbó. Ya no es eso. Quienes están gobernando ahora son los comunistas. Y eso es una amenaza justamente para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está preocupado de su patio trasero. El comunismo está entrando en Latinoamérica de una forma tremenda. Y mientras Estados Unidos esté en esta posición, dijeron, no queremos ser más los guardianes del mundo. Estamos, sálvense como puedan el resto, nosotros nos vamos a preocupar de nuestra gente y de nuestro país, y el resto que les pase lo que les pase. Grave error, porque simplemente lo que están haciendo es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y por eso que tienen el problema que tienen, que está toda la gente tratando de arrancarse para Estados Unidos, porque justamente Estados Unidos, a pesar de todas las cosas que tiene malas, sí
está mejor que el resto de los otros países, si no la gente no se tiraría en balsa, no estarían creando esa muralla para poder defender y parar un poco, frenar que era lo que antes no se veía, porque justamente las políticas que ocurrieron después de Ronald Reagan, que fueron los tratados de libre comercio que se hicieron, digamos, el primer tratado de libre comercio fue México, Estados Unidos y Canadá, ¿ok? Pero justamente porque ellos llenaron de industria en la frontera, porque no te olvides nunca de que cuando, cuando vino el tema de la globalización, el tema de la globalización era, antes Estados Unidos tenía que producir 40 millones de autos porque tenía que satisfacer la demanda en Estados Unidos. Cuando viene la globalización, tienen que satisfacer 400 millones de autos a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen, la única forma de que nosotros podamos controlar esto es, nosotros sabemos que en Estados Unidos sí podemos cerrar una planta porque la gente va a encontrar trabajo inmediatamente. Pero si tú haces eso en otro país, no es lo mismo. Entonces ellos dijeron, costo-beneficio, cost-benefit, en términos económicos. Si nosotros cerramos la empresa en Estados Unidos que produce 300 autos al día y la mano de obra es $18 la hora y la llevamos a México, que podemos abrir 2 plantas al mismo tiempo, vamos a generar mano de obra en México para que no sigan emigrando a Estados Unidos, van a tener un salario mucho más alto de lo que ellos tenían, de estar trabajando ilegalmente o hacer todo lo que hacen en Estados Unidos, que nunca sabe, como decían ustedes ayer, dónde termina esa gente. Ellos deciden, bueno, traigamos esto y podemos bajar los costos de los vehículos. Entonces, en vez de producir 300 autos diarios, vamos a producir 600. Y con eso vamos a bajar los costos y sí vamos a poder llevar nuestros productos al resto del mundo. ¿Quiénes eran los que ganaban dinero? Bueno, obviamente General Motors, Los de siempre, sí, sí, sí. lo de siempre. Pero fue fríamente calculado. Pero era por un tema de que parar la inmigración a Estados Unidos. Pero hoy, como bien decían ustedes ayer, la gente entra, vienen musulmanes, vienen gente que no sabe. Aquí en Chile está ocurriendo exactamente lo mismo, pero a menor escala. Al final esto se ha convertido en un negocio. A través de estos coyotes que traen a la gente, entra la gente que Chile no está preparado para mantener una cantidad de inmigración tan grande. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que con esa mentalidad que tiene el empresario, ellos dicen, perfecto, dejen entrar a todos estos inmigrantes porque así nosotros les pagamos a los inmigrantes menos salario mucho más bajo, y la gente, los chilenos, nos quedamos sin trabajo. Entonces se empieza a crear esa pelea interna, que fue lo que yo vi, digamos, desde mi punto de vista en Estados Unidos, que Donald Trump creó, digamos, un odio y creó una disgregación de lo que Estados Unidos era antes. Antes se respetaba la persona que era musulmán, hebrea, de color, Sí, o sí, sí, total, sí. todo el mundo se respetaba. Pero él creó esta división en el cual hoy ya estamos en un punto en el cual una persona de color con una persona blanca ya volvimos o sea, como que retrocedimos en vez de haber avanzado. Sí, y me parece que eso, bueno, no ha sido solamente él, sino yo creo que los dos lados estaban empujando la división porque prefieren eso, y yo creo que eso es una distracción a los problemas económicos y a los otros Totalmente. problemas que tenemos.
porque si estamos enfocando en alguien de color me ha quitado el trabajo, tenemos todos los mismos, las mismas calificaciones, pero como él es persona de color, y entonces se enojan con él en vez de enojarse con los de arriba y dan la culpa a los vecinos. Siempre es lo que se hace, es un juego, porque así Totalmente, nunca cambiamos el sistema, sigue igual. Pero yo totalmente de quería, a acuerdo. lo que tú has dicho, Bernardo, de la inflación, de que no te fías de los números ni nada, o que no crees en ella, yo tampoco, porque la inflación, según yo tengo entendido, eh, la calculan viendo lo que costaba un producto hace X tiempo y lo que cuesta ahora, pero creo que el gobierno se guarda el, el poder decidir qué tipo de productos va a utilizar. O sea, creo que cuando estábamos durante la pandemia, la inflación estaba por las nubes, creo que ni estaban contemplando la energía ni la comida, sino que estaban utilizando otros parámetros distintos, ¿no? Pero Totalmente. a mí lo que me preocupa, y me gustaría que me dieras tu opinión, es si el precio de las cosas se están duplicando, eh, pero los salarios no se están duplicando, porque ahora, por ejemplo, pues hace unos años podías comprar una casa por debajo de un 3% y sin embargo ahora estás hablando de un 5, un 6, un 6 y pico, un 7. Entonces, claro, quiere decir que te está costando el doble las cosas, pero el salario No no se sube. duplica. Si la regla está de 72, te dice que se duplican las cosas, pero que luego el salario, para que se pudiera duplicar, tendríamos que tener un incremento de un 10%, ¿no? Anual, que eso yo nunca he visto a nadie que se lo den, que llegue tu jefe y te diga, no, hoy te he subido un 10%. Entonces, esto sumado a la inteligencia artificial que está ya ahí a las puertas, que va a suponer un despido masivo de gente, ya las cadenas de alimentación rápida como McDonald's, como Wendy's, etcétera, están anunciando que van a tener ya restaurantes sin empleados. Entonces, esto no nos va a llevar a una A un buen hiperinflación. término, a un buen término. ¿Ya? Sí, estoy 100% de acuerdo que justamente lo que tú estás diciendo es así. O sea, no es comprensible de que si existe una inflación, los salarios deberían ir subiendo, pero ese es un rol del Estado, ¿ok? Y ese Estado de turno puede ser conservador o liberal, pero no lo han hecho nunca. Entonces, como no lo han hecho hace muchos años atrás, cuando realmente existía una economía libre de mercado en Estados Unidos, donde tuvo un gran avance Estados Unidos en todo tipo, en todo orden de cosas. Tenían las mejores escuelas públicas, tenían los mejores puentes, las mejores carreteras, los mejores trenes. Y llegó un punto en el cual, como tú bien decías, lo que único que les interesa es que, suponte que una persona compre un ticket en el centro para ver el cine desde un punto y no les interesa de que las personas, eso no se hace, ¿te das cuenta? Eso ya es perversión, es un mal premeditado y ahí no está funcionando la economía como corresponde, porque se está solamente beneficiando las personas y al final, ¿qué es lo que van a hacer? Van a matar el cine. Entonces toda la gente va a preferir ver a través de los Zapping o Netflix o cualquiera de estos stream Sí. movies a estar, digamos, yendo a un lugar donde te vas a gastar gasolina, vas ¿cómo se llama?, a gastar tu tiempo en el tráfico y dices, no, mejor me quedo en mi casa para no estar enrollado en todos estos temas que me va a costar pasar una tarde con mi familia, distraerme
que yo la última vez que estuve en Estados Unidos, si tú vas a un centro comercial, a un mall, están prácticamente vacíos, porque la Sí, gente está comprando todo en línea. sí, están ya destruyendo a muchísimos malls porque no hacen falta, todo el mundo compra todo a través del Internet y sí, estamos en otra época, en otro periodo de la historia humana en que hace falta menos personal en cada empresa. Así que vamos a ver, no creo que nunca van a haber suficientes trabajos para toda la población. Por eso que la gente se tiene que reinventar en este minuto. Tú tienes que entender de economía y de negocio justamente para ser tu propio dueño. Porque si no vas a estar esclavizado toda tu vida trabajando para otro y lo que tú tienes que hacer es poder hacer un negocio que sea rentable, en el cual tú ganes tu propio dinero, pero eso no te lo está entregando el gobierno, el Estado o como tú quieras llamar, o la sociedad. Se preocupan solamente de que se beneficien los que pagan, bueno, ni siquiera pagan impuestos. Entonces, ya. Yo una cosa que pienso cuando estáis hablando de este tema de la venta en línea de productos, yo pienso siempre en la cantidad extra de basura que generan. Que eso es un gran problema, que la gente no se para a pensarlo, ¿no? Pero tú cuando vas a una tienda, tú a lo mejor compras un perfume para tu mujer, te dan la cajita, te la ponen en una bolsita y te vas a casa. Cuando la compras en línea, generalmente viene en una caja que parece que hay, no sé, un mecano dentro, es enorme, tiene un montón de cosas para que no se vaya a estropear y todo esto genera muchísima basura. Y no solo eso, sino que también, además, si lo pensáis, fíjate Amazon, ¿no? Que tiene anuncios en televisión o en los medios de estos almacenes donde tienen cientos de miles de productos que han sido devueltos y que intentan Es venderlos de terrible. alguna manera por peso, pero todo eso al final se convierte en basura. Y eso sí que es un gran problema. Pero bueno, Bernardo, te quería hacer una pregunta porque hay algo aquí en Estados Unidos que está causando mucho debate porque el presidente Trump prometió que iba a condenar, que iba a perdonar parte de la deuda estudiantil, ¿no? Que no es mucho dinero, pero bueno, que iba a perdonar y hay mucha gente que está a favor, muchos detractores, etcétera, ¿no? Y yo siempre he pensado, digo, bueno, pues si una persona tiene que hacer frente a $800 mensuales para pagar ese préstamo estudiantil, eh, ¿no sería mejor que en vez de dar ese dinero al gobierno, que al fin y al cabo no sabemos dónde va, lo mismo se va a Ucrania, vete tú a saber dónde va, si ese dinero lo tuviera para reinvertirlo en la economía y poder comprar un mejor coche, poder tener acceso a una vivienda, no sé, ¿no sería eso mejor para la economía? Bueno, o sea, tú lo has dicho, es mucho mejor para la economía, pero lamentablemente, mira, eh, nosotros los economistas tratamos de, o sea, tenemos que estudiar de todo para poder entender cómo funciona el sistema. O sea, desde conductualismo, behavioral economics, que es la conducta del consumidor. Entonces, tenemos que aplicar temas psicológicos para poder entender qué es lo que está pasando. Tenemos que entender cómo se produce, cómo se vende y cómo se distribuye todos los bienes eh, sociales o sea, todos los bienes de servicios y digamos, los bienes que son en productos en toda la sociedad. Pero la gente nos critica porque justamente
estamos metidos, digamos, en todas las políticas y cómo darle solución a todas estas problemáticas que existen y que y nos critican porque lamentablemente, como tenemos tanto conocimiento en todo lo que está ocurriendo en el sistema, que nos tratan de dejar de lado porque a un político no le importa la opinión que es real. La opinión, o sea, cuando tú hablas con la verdad, te censuran. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que justamente yo lo he escuchado a ustedes, muchas personas que tienen bastante conocimiento, ustedes mismos, por ejemplo, están creando este nuevo canal para justamente ayudar a las personas a que entiendan un poco más lo que está ocurriendo. Pero lo que nosotros, si nosotros no actuamos, si nosotros no hacemos los ciudadanos, porque esto viene una crisis, no solamente, esto partió de la revolución de la primavera en Egipto. De ahí viene este movimiento social en el cual la gente dice, oye, por favor, paren con estos políticos porque realmente no nos están llevando a ninguna parte. Y viene este florecimiento, digamos, en el cual la gente, y que ocurrió en Francia, en distintos lugares del mundo, y hasta aquí en Chile, digamos, la gente que no somos un país desarrollado, menos ahora con un presidente que realmente no, no da el bando de ancha de ese presidente. Entonces, eh, es muy preocupante lo que está ocurriendo a nivel global. Y acuérdate que Estados Unidos es un role model para el resto de los países, y si Estados Unidos no hace las cosas bien, todo el resto del mundo hace las cosas mal. Si Estados Unidos entra en recesión, o sea, imagínate cómo terminan los otros países, porque aquí, acuérdate que nosotros seguimos lo que está haciendo Estados Unidos, es nuestro role model para todos. Entonces, si Estados Unidos hace las cosas mal, todo el resto del mundo hace las cosas mal. Por Si cierto, Estados Unidos, sí, perdona, disculpa, quería preguntarte sobre BRICS, porque ya sabes, hay un grupo, los rusos, me parece que Brasil está entre ese grupo también, ¿no? Que quieren salir del dólar y tener su propia moneda que está separada. No sé si ya la tienen o no. ¿Es que Chile está metido en eso también o está no, contemplando eso? No, menos mal. No. no. Lo que pasa es que, mira, BRICS es bien interesante ese tema. Si tú te fijas, bueno, mira, yo lo voy a explicar mejor. Por favor, sí. Porque, bueno, Brasil, India, ¿no es cierto? China y Rusia, ¿ok? Son países extremadamente débiles. El, si ellos quieren considerar, mira, si tú me preguntas a mí si yo creyera algo de lo que dicen los chinos en términos estadísticos, nada, no les puedo creer. Si tú me preguntas de si yo le creyera algo, suponte a los rusos, tampoco les puedo creer absolutamente nada, porque es toda una mafia que los bancos, imagínate, las tasas de interés mensuales que prestan a las personas dinero es de un 17% mensual. O sea, dime tú dónde ocurre eso. Entonces, y la India, imagínate que ahora pasó a ser el país que tiene más población en el planeta y una pobreza gigantesca. Es terrible, o sea, no hay comparación. Y Brasil, oye, todas las fotos que salen donde dicen que van a ser una moneda común, sale Bolsonaro, nunca ha salido Lula. Y Lula, tú sabes que Lula va a ir donde a él le convenga, porque ha estado preso 2 veces ya, entonces, y lo siguen religiendo como presidente. Entonces, ya realmente no lo creo que ellos vayan a llegar a un acuerdo común, porque nunca el yuan va a ser más fuerte que el yen, nunca. Entonces,
no van a llegar nunca a ningún puerto, y si quieren cambiarlo al rublo, tampoco, porque tampoco es una moneda fuerte, no tiene ningún respaldo. Y finalmente sigue siendo, bueno, esto a lo mejor ustedes no lo saben, pero Estados Unidos sí está considerando seriamente volver a los estándares del oro, porque es la única forma de mantenerse, digamos, el dólar fuerte, que aunque en este minuto, digamos, mientras más inestable esté el mundo, eh, el dólar se fortalece y ellos pueden, digamos, claro que el costo de vida sube, pero se fortalece frente al resto del mundo. Entonces, porque las monedas en el resto del mundo se siguen devaluando, el dólar se sigue evaluando mucho más y tiene un poder adquisitivo mucho más fuerte. Fíjate que Chile, que es un país de, bueno, todavía no sabemos cuántos millones somos porque tampoco está tan corrupta el tema de la estadística No en hay nuestro país. encuestas. No sabemos si somos 16 o 21 millones de habitantes porque cada vez inventan más gente, ¿ya? Entonces, eso hace que nos confundamos. Y justamente lo que Chile, una de las grandes fuerzas que tiene, es que sí, con estas políticas de una economía abierta, mixta, ha sido capaz de poder controlar la estabilidad económica que hay en Chile, a pesar de todos los problemas que tenemos. Seguimos siendo el tercer país más interesante para poder invertir dinero en nuestro país. Entonces, si tú como inversionista le preguntas a una persona que viene de un país desarrollado a invertir dinero, y si tú crees que va a ser mucho más inteligente invertir en China, porque la cantidad de McDonald's que tú podrías abrir ¿cómo se llama? En China serían muchos por la cantidad de habitantes. Bueno, el poder adquisitivo, el PPP, Purchasing Power Parity, en Chile, es 18 veces más que en la India. O sea, un país diminuto como Chile, si tú abres un McDonald's, en China tienes que abrir 18 McDonald's para que te produzcan lo mismo que te produce uno acá en Chile. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces ellos buscan justamente dónde son los países donde tienen que invertir dinero y que van a ganar. Entonces, si tú te fijas hoy, ¿qué hizo con las sanciones de Estados Unidos a Rusia? Una estampilla de todas las multinacionales que arrancaron, y si tú vas a un centro comercial en Rusia, ya todas las empresas francesas, europeas, con toda esta estupidez de estar sancionando y sancionando a los países de una forma u otra para que no eh, hacerle un daño económico. El daño económico es justamente para nosotros, porque los granos, ¿dónde están? ¿Dónde está el gas? ¿De dónde viene? Viene de Rusia. Entonces, no, y eso causa de que se produzca esta inflación por la escasez de recursos. Entonces, la inflación se dispara, ¿ya? Ellos no saben de dónde sacar, porque todo el mundo necesita. China compra el maíz, digamos, por año, Sí, sí. porque entonces esas cosas la gente no las entiende. Si Estados Unidos está cometiendo muchos errores que no deberían tomarlos. Sí, sí. Yo creo que no deben de subestimar al BRICS, porque al fin y al cabo, si echas la suma, es la mitad de la población, aunque sean pocos países, es la mitad de la población del mundo. Y, y bueno, pues a raíz de este conflicto que hay en Ucrania y de las posiciones que han tomado Europa y Estados Unidos, eh, Rusia ya volvió al gold standard, eh, ya hace creo que un par de años, ¿no? Y China es de donde viene casi todo el oro. O sea que yo creo que ellos creo que están de momento bien,
Y luego aparte que ellos han anunciado recientemente en los países asiáticos que ya no iban a negociar en dólares, ¿no? Que iban a negociar en su propia moneda. Y, y esto ha incluido a Arabia Saudita, que también está empezando a aceptar pagos, ¿no? En yuans. O sea que yo creo que todo eso de alguna manera pues está empujando a Estados Unidos a revalorar un poco su economía y decir, oye, nosotros también tenemos que volver al gold standard. Bueno, mira, independientemente de que venga el gold standard, que venga, digamos, la moneda que tú quieras, el futuro que se nos viene en este minuto va a ser la criptomoneda. Entonces, ¿qué es Ahí te lo que... quería ver, de eso quiero que hables. Esto estaba esperando yo también, sí, sí, sí. Vamos en este- todos en el mismo camino, porque eso iba bien, sí, sí, sí. claro, Arabia Saudita se puede dar el lujo de gastar dinero porque se le da la gana, ¿entiendes? Y puede comprar cosas, pero siempre ellos van a manejar a su propio ritmo y a su propio gusto lo que quieren porque la cantidad de dinero que tienen es tan grande que eso no está ni siquiera en Forbes ni en ninguna parte aparece, porque ellos, las familias reales, no informan eso. Lo que generalmente Forbes informa son las compañías y les dan un rating. Pero lo que la tendencia de aquí a un tiempo más, justamente con todo lo que pasó con Silicon Valley, con la crisis financiera y todo lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que han dicho los grandes matemáticos, que son los que han creado todo este sistema de las criptomonedas? Es justamente de que lo más estable y el sistema financiero Quantum que se está implementando justamente para poder ver la trazabilidad del dinero, si es un dinero, porque la ley patriota en Estados Unidos es extremadamente fuerte, justamente para poder saber si el dinero es lavado de dinero, dinero del narcotráfico o dinero terrorista o de donde sea, es saber el fondo, el origen de los fondos y dónde va a terminar, que es lo más importante. Entonces, el Quantum Financial System ya está siendo implementado en todas partes, especialmente porque es un sistema tan con inteligencia artificial que es justamente eh, llevado hacia la orientación de la criptomoneda. Tú sabes que El Salvador, que es un pequeño país, ya muy pequeño, su moneda nacional es la cripto, los bitcoins. ¿Ya? Bitcoin, sí, sí, Claro, y todo el mundo tiene acceso, digamos, para poder transar con ellos. Los eso. Emiratos Árabes, tú vas a cenar y usas criptomonedas. Entonces, lo que en Estados Unidos, como existe, va en contra de los intereses del sistema financiero bancario, tienen un lobby en contra de las criptomonedas, pero ya estamos en un punto de no retorno y eso va a entrar muy rápidamente después de la crisis financiera que acaba de ocurrir, que fue controlada por la Reserva Federal rápidamente, pues cubrió a todos estos bancos que estaban o fueron absorbidos por otros, pero en Suiza también la Reserva Federal de Alemania también lo controló, pero también ellos saben de que tienen que ir definitivamente hacia la criptomoneda y va a haber un banco mundial de criptomoneda rápidamente va. Dos preguntas rápidas, Bernardo. Entonces, la criptomoneda, que por ejemplo un tipo de criptomoneda es el Bitcoin, ¿va a tener cada país su propia criptomoneda o va a ser Universal, unificada a nivel mundial, sí, universal. universal? Sí, hay varios tipos pero Satoshi, que es el creador de todo esto, digamos, eh, Satoshi existe de verdad, entonces, porque hay algunos sí, que es un mito que no se ha visto nunca. no, es real, sí, es real. Entonces va a ser unificado porque hay algunas wallets de hecho yo uso wallets cuando viajo porque
de repente tú no sabes cómo sacar dinero y mejor hacer la transacción, digamos, a través de tus bitcoins y tú sabes que sí vas a poder contar con tu dinero en cualquier parte del mundo que estés. Pero para una mente pequeña como la mía, que no llego a comprender esto del Bitcoin todavía, porque un Bitcoin vale miles de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo tú llegas y pagas por un café con churros? O sea, Ah, sí. porque la aplicación te permite, digamos, sacar una mordida del dinero que tú tienes en Bitcoin. Pero Tú puedes entonces comprar, eso será como 0,000, Sí, ¿no? sí, puedes comprar exacto, un mínimo, no hace falta comprar un Bitcoin entero. Yo creo que sí, se puede empezar con $10 y irse claro. añadiendo poquito a poco. Sí, sí. Y va a seguir aumentando, ¿viste? O sea, el salto después de la crisis financiera que estuvo por varios años, y ese cuadrito que yo les mandé a usted, Sí, el ya, de Burner. Y te sí, quería hacer yo una pregunta sobre ella, que le puedes explicar a los oyentes, ¿no? Me dijiste que esto es una tabla que utilizáis los economistas desde la escuela, ¿no? Que es de Burner, creo que me dijiste que era, sí, del 1873, ¿no? Y entonces donde este señor que era agricultor, creo que me dijiste que hizo una escala de predicciones y vosotros la seguís. Y yo mi pregunta para ti es si este señor era muy bueno y era un intelectual que tenía una mente prodigiosa, o si es que como todos los economistas seguís esta tabla, la habéis hecho vosotros realidad. no, lo que pasa es que, mira, hay un tema que viene mucho de la agricultura que se llama los costos marginales, ¿ok? Y los costos marginales habla de que su por decirlo de una manera, el agricultor sabe que cuando tú haces una plantación de tomates y plantas un tomate más, ya empiezas a perder dinero. Entonces hay un punto de equilibrio. Y este señor, como era, ya entendía, estoy hablando, esto viene de mucho antes de 1875, ya quizás de la época de Hobbes, cuando vino esa crisis de hambruna tremenda. Entonces los tipos dijeron, saben que hay que entender cómo funciona la agricultura. Entonces, los costos marginales nos hablan de que si tú sabes, y por eso que la agricultura hace por parches la plantación que tiene, él llega hasta un límite y de ahí crea otro límite que llega a la misma cantidad y así él sabe que va siempre a ganar dinero. Porque si tú haces una plantación gigantesca, hasta las grandes corporaciones saben que tienen que ir haciendo por parches. Y es como lo hacen las multinacionales. Ellos llegan a su punto de equilibrio, crean otra empresa y siguen así sucesivamente creciendo y creciendo y creciendo y le van sumando, pero saben su punto de equilibrio que es los costos marginales, en el cual tú no te Claro. sobrepasas de eso. Eso un perfecto ejemplo es la industria de los lácteos, ¿no? Porque las vacas dan leche porque nosotros las estimulamos para que den leche. Y entonces hay que recoger esa leche porque si no la recoges, crean una enfermedad en las ubres. Y por eso, para Exacto. mantener el precio estable, que sea rentable para los ganaderos, entonces hay que tirar a la basura millones de litros diarios para que se pueda Sí, mantener, claro. exactamente, Sí, exactamente. Entonces digamos, mira, yo podría estar hablando 4 horas aquí de sí, sí, temas sí. que son fascinantes y realmente y explicarle, digamos, en forma y términos simples cómo funciona esto y para dónde vamos, es lo que nos interesa. Y cómo tenemos que protegernos frente a estas adversidades que nosotros no las controlamos porque son terceros. Y eso es lo que tenemos que transmitir y el programa, yo los felicito a ustedes realmente porque han logrado una buena captura, digamos, de los temas que la gente sí les interesa escuchar porque estamos todos ansiosos
hambrientos como los perros y los gatos cuando están juntos. Pues sí, por Bernardo, eso esperamos, usted va a ser nuestro invitado al menos una vez al mes y esperamos que tengamos muchas más charlas así, porque yo voy aprendiendo, bueno, yo soy igual que Fernando, un tonto, pero vamos No, nunca te aprendiendo poquito a subestimes. poco. Somos, Nunca bueno, te en subestimes. comparación hay niveles, hay niveles. Pero te agradecemos muchísimo, que eso ha sido fascinante y no sé, ¿tienes algunas preguntas más, Fernando? bueno, a mí me gustaría, creo que nos hemos extendido un poco del tiempo, pero seguro que por la calidad del invitado y el interés de la conversación, a nuestros oyentes no les importa, pero sí me gustaría, antes de despedirnos hasta otro programa, Bernardo, si nos quieres contar un poquito, a lo mejor, sobre tus planes presidenciales, si existen o no existen, o cómo estás en este tema. Mira, bueno, es un tema un poquito preocupante, cómo está el tema político a nivel global. Y me han estado invitando de muchas partes para que sea candidato nuevamente en el 26, pero lo estoy pensando porque yo me siento independiente, porque como soy economista, no me gusta llevar, digamos, mi economía ni para allá ni para acá, sino que yo soy de una línea y llevo las mejores ideas de los lugares que corresponden y las personas que lo están ejecutando. Pero lamentablemente, como está la situación hoy, yo pienso que me voy a dedicar más a la filantropía que a estar apoyando o haciendo, porque aquí en Chile puedes tener 20 doctorados y te pagan menos que un jardinero, como tú decías, o un plumber. Entonces, no vale la pena ni siquiera estudiar, pero sí, eh, el hecho de haber sido candidato a la presidencia eh, fue mucho el aprendizaje. Yo creo que son pocas las personas que uno puede conocer que tenga las agallas de ser candidato presidencial. Yo inocentemente sin saber a lo que me enfrentaba y realmente, oye, es nefasto lo que vi, porque, y creo que en Estados Unidos es más grande todavía. Entonces, pero conozco a poca gente que tenga la galla de tirarse candidato a presidente, y más encima como independiente. Entonces, creo que hasta aquí llegó, por lo menos, hasta aquí llegó mi carrera política. Ya sé lo que se vive, pero no voy a llegar a una edad en la cual me voy a preguntar, ¿y por qué no habré hecho esto? Lo hice, me siento sumamente orgulloso. Nadie me va a decir que no se pueden hacer las cosas, todo es posible. Y yo, eh, una última cosa, yo cuando llegué a Estados Unidos, porque aquí en Chile estábamos viviendo en un gobierno militar donde las cosas eran muy limitadas, yo tomé la opción, prácticamente como que me autoexilié porque no me gustaban los militares en mi gobierno. Entonces dije, me voy a donde nací y comencé lavando platos, limpiando baños, trabajé de camarero, pero logré estudiar, logré entrar al Banco Mundial, logré estar, digamos, en la Corporación Financiera Internacional, logré, o sea, sigue siendo un país de oportunidades. El que quiere realmente salir adelante lo va a hacer. El que se quiere quedar de brazos cruzados, obviamente que no lo va a hacer. Entonces, es todo parte de uno y trabajar su propio yo interno para hacer las cosas. Si tú no las trabajas y no vas mejorando a través de la evolución de la vida, obviamente cuando somos jóvenes somos todos liberales y va pasando el tiempo nos vamos poniendo más conservadores, porque ya no hacemos locura. Pero pero por suerte que yo he sido una persona muy constante porque yo comienzo algo y lo termino. Entonces, yo dije, voy a ir a Estados Unidos, voy a estudiar economía,
bueno, quería estudiar diplomacia como mi padre, pero me di cuenta que la diplomacia no te lleva hoy a ninguna parte, sino que es la economía lo que tú tienes que realmente tener para poder tomar decisiones correctas. Entonces, en eso reduzco, digamos, tu pregunta, Fernando, porque es importante entender de que el tema político hoy ya está mal visto y está de una forma u otra, no sé, está, hay una falta de ética tremenda y yo no estoy para eso. Bueno, Bernardo, yo te conocí como liberal, que yo también era liberal en aquella época, y ahora que somos más mayores somos conservadores y simplemente pues desde aquí, desde este programa, darte las gracias. Sé que nuestros oyentes van a estar encantados y extiendo esa invitación a que vuelvas al programa y sigamos tocando estos temas y educando a la gente. Muchas gracias, Encan- Bernardo. Encantado, gracias a usted y los felicito por el programa que están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias y hablemos en breve.